Tenemos que hablar del Mundial, chicos. Tenemos que arrancar hablando de eso antes de seguir hablando de cualquier otra cosa, porque ha acontecido una semana en la que se han definido los cuartos de final de este Mundial. Cuartos que arrancan a jugarse mañana. Hoy estamos teniendo el primer día desde que arrancó el Mundial en el que no hay un partido de fútbol. Es terrible. La abstinencia ya se siente. Yo estoy como con el chip totalmente metido en la cabeza de que en algún momento del día hay un partido. No sé si es ahora, en un rato, pero siempre tenía presente que en cualquier momento se iba a estar jugando un partido de este Mundial. Arrancamos con 4 partidos diarios, lo que era una banda. Después pasamos a 2 y ya se empezó a sentir raro, ya se empezó a sentir poco. Y ahora ya directamente no tenemos ni uno el día de hoy. Y mañana tenemos 1, pasado tenemos 1 y el sábado tenemos 2. Uno de esos 2 y el último que se juega el sábado, que se juega a las 10 de la noche de acá de Argentina, es el partido de Argentina. Tenemos definido los cuartos de final. Tenemos definido este cuadro que les voy a mostrar ahora, como siempre se los muestro en la página de Promiedos. Tenemos definido ya los cruces de cuartos de final, que por un lado del cuadro tienen a Francia y Marruecos y España y Bélgica disputándose las 2 plazas de las semifinales de ese lado del cuadro. Tenemos 2 claros candidatos en ese lado, que son Francia y España, claramente los 2 campeones del mundo que hay de ese lado, contra una Marruecos y una Bélgica que vienen dando que hablar. ¿Por qué? Marruecos no es algo de este mundial, no es algo que esté wow en primera plana, porque ya es algo que vienen haciendo desde el mundial pasado, que es competir, que es tener un buen nivel futbolístico. Se han impuesto, se han sabido imponer ante rivales de buen fuste, han eliminado a Holanda, han sabido eliminar a Canadá para llegar hasta estos cuartos, han tenido una fase de grupos muy interesantes en la que han jugado con Escocia, con Haití y contra Brasil, una Brasil a la que le han sacado un empate, Escocia y Haití, que por lo que recuerdo le han ganado, sí, le ganó a las 2 selecciones, y hasta ahora viene muy bien. La verdad que contra lo que fue contra Marruecos contra Holanda fue un partido muy trabado, muy disputado, donde han sabido atacar, que es algo que sorprendió porque atacaron de una muy buena manera. Tampoco es algo superlativo lo que logra Marruecos en el ataque, pero han demostrado sus armas ante una selección muy buena como lo es la holandesa, porque Holanda arrancó bien este mundial y estaba jugando bien, tiene un buen plantel, pero han sabido atacar, siendo que ellos se caracterizaban más que nada por defender bien y jugar, a apelar al contraataque, que a veces les salía, a veces no les salía, y llegaban con 0-0 al final del partido. Pero en este caso contra Holanda les ha salido muy bien, han atacado muy bien, no han logrado romper el empate, pero sí han logrado empatar un partido que habían arrancado perdiendo y llevarlo a los penales y pasar por penales con un Bono que en penales la verdad que se impone. Ha mostrado buenas habilidades en la tanda de penales, ha mostrado carácter, ha mostrado técnicas raras para atajar penales. Eso también está bueno, que traiga innovación, y va a enfrentar a una Francia que viene volando. La verdad es que viene volando. Francia viene de jugar, lo que fue octavos, 16avos justamente, primero contra Suecia y después contra Paraguay. 2 selecciones buenas, o sea, selecciones duras de romper, con buenos planteamientos. Suecia una selección muy típica de Europa, con mucha táctica, con mucho despliegue, mucho planeamiento a la hora de preparar los partidos. Eso era lo interesante, y con algunos buenos nombres como Gyökeres, como Isaac y compañía, pero no han podido hacer nada. Francia en ese partido voló, le pegó un baile terrible, y después se tuvo que enfrentar a una Paraguay que le plantó mucha pelea. O sea, Paraguay le hizo un partidazo a Francia. A Francia no le fue para nada fácil, de hecho tuvo que ganar por un penal que era por lo menos discutible. Es penal, sí, es penal, es cobrable en este mundial, sobre todo es cobrable con cómo se está manejando el VAR en este mundial, pero ha sido un partido cerrado. A Francia no le sobró nada contra Paraguay, y eso está bueno porque Paraguay supo exponer por lo menos las ciertas fragilidades que ha tenido, o que tiene, mejor dicho, esta selección de Francia, que llega como clara candidata en ese cruce contra Marruecos. Hay que ser sinceros, Marruecos tiene un buen equipo, pero dudo mucho que logre más que un empate con Francia, y si lo llega a llevar a penales como mucho puedo llegar a creer que Marruecos puede llegar a pasar. Pero la verdad que si el partido se extiende a 120 minutos yéndose a la larga, claramente la real candidata en todo esto es Francia, la que tiene más piernas, la que tiene más despliegue, la que tiene un ataque de elite. Creo que hoy por hoy es el mejor ataque tanto de clubes como selecciones, es el mejor ataque del fútbol en la actualidad, y ese lo tiene Francia. Así que es la gran candidata de aquel lado, junto con España, una España que llega
que viene de dejar afuera en la fase de grupos a Uruguay, de eliminarla ganándole a Uruguay, que viene de hacer unos muy buenos partidos hasta ahora, en los que no les ha sobrado nada, la verdad, no ha demostrado ser ampliamente superior a ningún rival, excepto quizás a Austria, pero hasta ahí, pero que ha mostrado que jugando a media máquina le alcanzó y le sobró para llegar hasta donde está ahora. En 16avos se ha enfrentado a Austria, una selección que en fase de grupos contra Argentina ha hecho unos muy buenos planteos. Después contra España intentó hacer algo similar, le salió la primera parte del primer tiempo. Después ya en lo que fue la segunda parte, después del cooling break o como le quieran decir, ya fue todo España. Que lo vapuleó, le ganó 3-0. Y después España se encargó de eliminar a la Portugal de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, que es otra de las noticias de esta semana, más allá de todos estos partidos, se ha retirado de la selección de Portugal y claramente está muy cerca de retirarse del fútbol. No sé si jugará una temporada más o ya estará a semanas, días de retirarse definitivamente del deporte, porque nada, lo hemos visto y la verdad que no ha sido la gran cosa lo que ha hecho Ronaldo. Sí se lo respeta, sí se valora lo que ha hecho por el fútbol en estos 20 y pico de años de carrera, pero la verdad es que no, en este mundial no ha logrado rendir lo que uno esperaría de una figura como Ronaldo, sobre todo en contraste con lo que ha hecho Messi, con lo que ha sabido hacer Messi hasta ahora. Un Messi que ya tiene 8 goles en lo que va de este mundial. Pero bueno, hablando de España y hablando de lo que hizo España con Portugal, fue un partido cerrado, pero creo que nunca terminó de pasarla mal España. Le alcanzó con hacer un gol y después manejar la pelota para pasar tranquilo, sin demasiado esfuerzo, y dejar eliminada una selección que pintaba para más, como lo era Portugal. Y ahora le toca contra una Bélgica que viene sorprendiendo, una Bélgica por la que nadie daba dos mangos. Bélgica viene de pasar primera, sí, pero con lo justo, en un grupo en el que tenía Egipto, Irán y Nueva Zelanda. Ha empatado con Egipto, le ha sabido... creo que empató, si no me equivoco, ¿con quién era que empató también? Porque empató 2 partidos. Creo que había empatado con Irán. Sí, empató con Irán. Irán, que le sacó un empate tanto a Egipto como a Bélgica y no le alcanzó para pasar de fase de grupos. Y Bélgica se lleva al grupo más que nada por diferencia de gol, porque sacó una diferencia de gol de 4 y Egipto de 2. Entonces, más allá de haber quedado igualados en puntos y haber empatado su partido, logra con la diferencia de gol llevarse el grupo por haberle hecho más goles a Nueva Zelanda. Y después, lo que fue en 16avos, Bélgica sorprendió. Jugó muy bien contra Senegal, porque... Y sí, sorprendió, mejor dicho, porque la verdad que sorprendió con la victoria ante Senegal, porque arrancó perdiendo 2-0. Algo similar hasta ahí, astillas, a lo que le pasó a Argentina ayer, nada más que obviamente con mucha menos calidad de fútbol, y con lo justo, y con un penal polémico sobre el último minuto y demás, pero bueno, se impuso ante Senegal. La verdad que tampoco las polémicas han sido tan grandes en este mundial en cuanto a lo que han sido decisiones arbitrales, más que por ahí la de Croacia y Portugal. Creo que no ha habido una decisión, bueno, y lo que pasó ahora con Estados Unidos el otro día, que justamente se enfrentó con Bélgica, que fue goleado por Bélgica 4-1. No han habido muchas polémicas grandes, pero Bélgica se impuso bien, se llevó el partido bien, y 4-1. Lo que sorprende de eso es que haya sido 4-1, haya sido goleada. Pero bueno, Estados Unidos estaba muy golpeado entre la polémica por este jugador y bueno, el encontrarse con un nivel de calidad como lo puede llegar a ser una selección con tanta historia como Bélgica, y con tantos nombres como Bélgica, porque Bélgica es una selección que tiene a De Bruyne, tiene a Lukaku, tiene a Courtois, a De Ketelaere, o como se pronuncia el apellido de ese tipo. La verdad es que viene bien, es una selección que viene bien, viene con, por lo menos en este mundial viene bien, y viene con nombres, o sea, tiene historia reciente en la actualidad, viene con un buen panorama que lo respalda, y se impuso y llega a cuartos contra una España que es la candidata. Creo yo que junto a Francia del otro lado son las dos candidatas, pero en sí mismos son las dos candidatas a este mundial. Francia y España son dos selecciones que vienen... De hecho, España viene sí que hasta ahora no le hicieron goles. Jugó 5 partidos y no le hicieron ningún gol todavía. Vamos a ver cómo le va con Bélgica. Bélgica tiene otro poder ofensivo, entonces vamos a ver cómo se planta ante una selección como Bélgica. Bélgica le puede ganar. Hasta ahora, con lo que mostró España, no es una selección indestructible. Lo mismo Francia. Francia en defensa le cuesta un poquito más. O sea, una selección de
de buena talla, de buen calibre, que tenga claras sus armas, le puede hacer daño tanto a Francia como a España, pero lo que tienen es que en ataque están muy bien, tienen planteamientos muy buenos. Francia con la potencia ofensiva, la potencia física que tienen y la calidad, el talento que tienen sus delanteros, y España con esta calidad técnica que tiene todo el equipo y todo el despliegue táctico que hacen, logran imponerse desde ese lado. Vamos a ver cómo le va. A España le costó mucho una selección como Cabo Verde, Cabo Verde que fue inteligente, logró sacarle un resultado importantísimo para la historia de una selección como Cabo Verde, que ese era su partido debut en los mundiales, pero creo que España ya agarró ritmo, ya se siente más cómoda y es la gran candidata en ese encuentro. Lo mismo Francia contra Marruecos. Francia viene muy bien, el grupo logró afianzarse después de tantas polémicas que venía teniendo, así que creo que la semifinal del otro lado muy probablemente sea Francia contra España. Es un poquito mi perspectiva desde cómo viene dándose este mundial y por lo que vengo viendo. Así que nada, y del otro lado del cuadro tenemos a nuestra querida selección argentina que va a jugar contra Suiza este sábado por la noche y a Noruega contra Inglaterra. Una Noruega que viene de dar la sorpresa, creo que si no es la más grande de este mundial, pega en el palo, que es la victoria ante Brasil, con 2 goles de Erling Haaland, que es la gran figura de lo que fue la fase de octavos de final de este mundial y que está ahí arriba en la tabla de goleadores junto a Mbappé y ambos detrás de Messi. Es terrible lo que hizo este tipo en un ratito, con que le lleguen 2 pelotas nada más, con que Noruega logre hacerle llegar 2 pelotas bien colocadas. El tipo definió el partido y terminó de romper a una selección brasileña que venía de mal en peor, y este es su mayor fracaso en la historia de los mundiales y prácticamente desde los 60, no, desde el 80 y pico, 86, no, 82. ¿Cuándo fue la última vez que había perdido en octavos? O del 90, no, el 90, claro, no, en el 90 pierde con Argentina en octavos, que pierde ese famoso partido en el que pierde 1-0 contra Argentina por 1-0 con el gol del Cani, que es hasta ahora, hasta el día de hoy, es el Brasil-Argentina más importante de la historia. Desde aquel partido que Brasil no quedaba fuera, desde aquel mundial no quedaba fuera en octavos de final, y Noruega la verdad que viene muy bien, viene muy regular. El único partido en el que no jugó bien, en el que no logró imponerse, fue contra Francia en la fase de grupos, pero porque puso un plantel totalmente suplente y no salió a pelear ese partido, salió a jugarlo para cumplir con el fixture. Creo yo también, y un poco ya con el diario del lunes, ¿no? Claramente, y me pongo medio conspiranoico, lo que hizo Noruega en ese partido no fue solamente no fue solamente cuidar físicamente a sus jugadores y entender que no le iba a ganar a Francia, porque la verdad que hoy déjame dudar si no le iba a lograr hacer partido a Francia con sus titulares, ¿no? Sino que fue también para no terminar de este lado del cuadro, o sea, para no terminar del lado del cuadro en donde está Francia actualmente, porque si vamos para atrás, si vamos a lo que fue el cuadro de 16avos y vemos lo que era ese lado del cuadro, en 16avos tenías a Alemania, a Paraguay, a Francia, a Suecia, a Holanda, a Marruecos, a Portugal, a Croacia, a España, a Estados Unidos, a Bélgica, a Senegal, a todos esos equipos que tienen nombre actualmente en el fútbol, tienen peso en el fútbol, los tenías de ese lado del cuadro. Y si entraba Noruega por el lugar por ese lado, ocupando el lugar de Francia, le iba a tocar directamente con Suecia, un clásico escandinavo si querés, ¿no? Pero bueno, iba a jugar con Suecia. Ponele que le ganaba a Suecia, que tenía muchas chances, después le tocaba con Paraguay o Alemania, un partido que hubiese sido mucho más chivo de lo que fue realmente para Noruega jugar contra Brasil. Después estaríamos hablando que estaría jugando en los cuartos de final contra Marruecos muy probablemente, y de pasar tendría que haber jugado contra España en la semifinal, mucho más duro, porque son equipos que vienen con mucho mejor presente. En cambio de este lado le tocó selecciones que la verdad que no demostraron un muy buen papel. Es así que Noruega logra sobreponerse a Costa de Marfil, con lo justo, pero fue superior, sobreponerse a Brasil, la mejor selección de la historia de los mundiales, la más grande, y ahora le toca con una Inglaterra que viene de sufrir con México, porque está bien, le ganó bien a México, fue superior a México y logró imponerse de una manera muy sencilla, por decirlo de alguna manera, pero que no le sobró nada tampoco. O sea, si México apretaba un poco más o era un poco más pillo, lo empataba. Y viene de
sufrir con Congo. Arrancó perdiendo con Congo en 16avos. Entonces, esta Inglaterra es muy frágil en defensiva, es muy frágil tácticamente. Así que yo creo que Noruega tiene muchas chances de, en su primer mundial en 40 años, volver a jugar, o sea, volver y directamente jugar una semifinal de mundial. Tiene muchas chances. Yo veo muy bien a esta Noruega. Ojalá que elimine a Inglaterra. La verdad que yo a Inglaterra siempre lo quiero ver perder. De hecho, el otro día yo alentaba por México, a pesar de que México me está dando mucho dolor de cabeza con esta disputa estúpida que están armando algunos influencers e hinchas en las redes sociales para con Argentina, ¿no? Pero después del otro lado tienen a Argentina y Suiza, que van a estar disputándose el otro lugar de la semifinal, con una Suiza que uno no sabe cómo está en cuartos de final. No le sobra nada. No es una selección, o sea, es una selección que juega bien el fútbol, sí. Históricamente Suiza siempre más o menos rindió, por lo menos siempre te metía octavos, siempre complicaba algún grande. En 2014 me acuerdo muy bien que complicó a Argentina en octavos, que Argentina tuvo que llevarlo a la larga para poder ganarle, porque Suiza hizo un planteo defensivo espectacular contra Argentina, lo bloqueó completamente y después supo atacar muy bien. Pero Suiza es una selección que históricamente suele complicar a algunas selecciones, pero vamos a ser honestos, todos pensábamos que Colombia pasaba tranquilo. Todos pensábamos que Colombia, después de haberse impuesto ante Ghana de una manera muy sólida, con un 1-0, pero fue superior. Venía de una fase de grupos en las que le ganó el grupo a Portugal y fue superior a Portugal y a todos sus rivales en la fase de grupo. Contra Suiza suponíamos que, no te digo 3-0, 2-0, pero un 1-0 iba a poder sacar. Pero no pudo y perdió en penales. Eso es lo loco. Y ahora Argentina tiene que jugar con Suiza, una selección que nos va a costar, es chiva, pero la verdad que nos veo con mejor cara sobre todo con lo que logró ayer Argentina, ¿no? Argentina viene de jugar unos 16avos y unos octavos de infarto, totalmente de infarto. Innecesario sufrir lo que sufrimos. Creo yo que hubo mucho descuido, sobre todo de parte del plantel. Se puede cuestionar algunas cosas que haya hecho Scaloni, pero la verdad es que no creo que haya sido tan malo como se suele hablar últimamente. Para mí hubieron más errores individuales que quizás a nivel de planteo, porque el planteo táctico yo creo que de la selección estaba bien, o sea, había que salir a jugar de la manera que se pretendió jugar. El tema es que no le salía porque estaban erráticos los jugadores. Está bien, después se dijo que contra Cabo Verde la cancha estaba muy seca y hacía muchísimo calor y los jugadores estaban pesados y a la vez la pelota no corría, pero creo que más allá de esa excusa que se puso un poco post partido, los jugadores estaban salieron como confiados, jugaron con cierta paja, subestimaron un poco el partido y fue así que costó tanto. Ahora, con lo que fue con Egipto ayer, Argentina jugó muy mal. Argentina, o sea, yo creo que jugaron mejor que contra Cabo Verde. Yo creo que Argentina intentó más, se acercó más al arco rival, logró patear más, logró generar más ocasiones de gol, pero estaba muy errático de vuelta, muy errático. La mitad del plantel otra vez no funcionó bien, tuvimos muchos errores, el Dibu no atajó bien, Lisandro Martínez cometió errores que no venía cometiendo hasta ahora en este mundial. De hecho, este mundial había arrancado muy bien, hasta que había llegado muy bien, había sido figura en el partido anterior, venía rindiendo muy bien en la fase de grupos, pero bueno, después nos encontramos con el partido de ayer en el que él no rindió, los laterales no rindieron para nada. Tagliafico jugó bien la primera mitad, hasta ahí, pasando al ataque sobre todo, pero la verdad es que por su lado Hassan hizo mucho daño, contraatacaba, corría y se iba solo el hijo de puta, no sé cómo hacía. Y Salah también en el medio agarraba la pelota y hacía lo que quería. Entonces yo creo que hay muchas cosas por corregir. Ahora entiendo que esta selección es muy crítica, muy autocrítica y va a tener cabeza como para lograr solventar estas dificultades que ha sabido tener. Y sobre todo con una selección como Suiza que te va a dar más espacios, que va a salir un poquito más del fondo, que no se va a tirar tan atrás y vas a poder hacer un planteo un poquito más cómodo quizás y aprovechar mejor algunas armas en el medio campo, algunas armas en los extremos, que es como viene jugando esta selección hasta ahora, y generar ciertos espacios para dañar. Pero bueno, vamos a ver, Suiza es una selección muy inteligente, lo viene demostrando, por algo está en cuarto de final, pero bueno, si me preguntan a mí, la semifinal de este lado va a ser Noruega-Argentina. Me encantaría jugar con Inglaterra, me encantaría llegar bien y jugar contra Inglaterra un partidazo y que sea una reversión de lo que ha sido aquel partido del 86 con Messi luciéndose, clavándole 2, 3, 4, 5 goles a Inglaterra en una semifinal. Pero bueno, la verdad es que siendo realista con cómo viene la mano, yo creo que Argentina es superior a lo que es Suiza, más allá de haber sufrido, más allá de lo que sea, es la actual campeona del mundo, tiene más jerarquía, tiene un entrenador que para mí es el mejor entrenador del mundo a nivel selecciones, así que creo que confío en que vamos a tener
las herramientas necesarias para lograr imponernos a Suiza en cuartos de final. Así que vamos a ver cómo nos va. La verdad que el partido de ayer, hablando ya más puntualmente de lo que fue, cómo lo viví, yo lo vi en el laburo solo. Me comí todos los goles con delay porque tenía mucho delay y lo estaba viendo por internet, lo estaba viendo con mucho delay y la verdad es que la pasé re mal en ese sentido, mucho nervio, la verdad es que me sentí muy mal físicamente incluso de los nervios que tenía, pero creo que ha sido una de las victorias que más feliz me hizo en la historia de la selección. Creo que la pongo par a par con el Holanda 2014, con Holanda 2022, con qué sé yo, con Nigeria 2018. La verdad que es una victoria que me generó demasiada alegría. No sé si tengo recuerdo de haber sufrido tanto un partido de la selección. Creo que el que más cerca está, pero igual está un escalón por arriba este partido que voy a decir, es aquel Argentina-Perú en 2009 por las eliminatorias para el Mundial 2010. Creo que ese fue el partido que más sufrí en mi vida, si mal no me acuerdo. Sí, debe ser ese. Después quizás un poco está cerca también el de Nigeria en 2018, pero debe ser el partido que más sufrí. Y en cuanto a la adrenalina y en cuanto a la alegría de haber pasado, creo que está ahí mano a mano con el de Holanda en el Mundial pasado. Pero bueno, después la final, no menciono la final del Mundial pasado, obviamente no, que la ganamos y es por la que somos los actuales campeones. No la nombro tanto porque, nada, entiendo que, no sé, llegábamos con otra predisposición a ese partido, lo jugamos muy bien, entonces no se sufrió tanto en general. Este se sufrió desde el principio, arrancamos perdiendo, hasta el último minuto estábamos afuera, lo damos vuelta en los últimos 10 minutos. Creo que no hubo algo así, no hay algo así en la selección hace mucho tiempo, de dar vuelta, sobre todo un 2-0. Argentina ha dado vueltas resultados en las últimas décadas, pero un 2-0 no recuerdo, no tengo memoria de eso. La verdad es que es terrible, pero bueno. Ahora se viene Suiza, la moral está muy alta, eso hay que tomarlo muy en cuenta. Yo creo que esta selección se puede reponer muy bien y mejorar lo que tiene que mejorar desde la victoria, sobre todo, que es un plus, pero también desde lo anímico, porque en lo anímico se recuperó mucho habiendo ganado este partido como se ganó. Más allá de que se haya jugado mal previo a darlo vuelta, más allá de lo que sea, hay algo en esta selección que cambia con este partido, porque durante el partido, a 15 minutos de que termine, los jugadores hicieron un clic y salieron con otro planteo y cambiaron la estrategia, cambiaron un poquito ahí cómo iban a encarar el final del partido y lograron dar vuelta a un resultado chivísimo. Pero chivísimo, o sea, estábamos hablando de uno de los papelones más grandes en la historia de la selección argentina y de ahí salió una de las remontadas más históricas de la selección argentina. Este partido es historia de los mundiales, no solo de Argentina, de los mundiales, así que hay que estar contentos por eso. Yo creo que eso al plantel le va a hacer muy bien y que confío en que contra Suiza vamos a hacer un partido inteligente, las cosas van a salir mejor. Espero eso. Tengo mucha manija de que ya sea sábado a las 10 de la noche, pero a la vez como que no quiero sufrir y digo que no llegue más, pero a la vez que quiero que llegue ya. Es sorprendente, pero ya el fin de semana, no el que viene, ya se termina este mundial, ya se va a estar jugando la final este domingo, no el próximo. Así que vamos a ver cómo llegamos nosotros, hasta dónde llegamos. Anhelo llegar a la final. Necesito que lleguemos a la final. Pero bueno, anulo mufa, espero que salgan las cosas lo mejor posible y a disfrutarlo sobre todo, muchachos, porque no queda otra, hay que disfrutar.